Estamos conversando con la comunidad sobre el saneamiento básico y toda la relación del saneamiento con la salud de la población, sobre todo con la salud de los niños y de las niñas. Y en ese ámbito el tema que toca este día es sobre el uso correcto de las letrinas. Hemos invitado a Marco Antonio González, él es un especialista en el tema del saneamiento básico y él va a estar facilitando la jornada. El saneamiento básico son todas las medidas que yo tengo que tomar en mi casa, en mi colonia, en mi barrio, en mi comunidad, en mi municipio, en mi cantón, donde sea, si queremos vivir limpio, ¿verdad? El propósito de este taller es que la comunidad de este lugar sepa cómo manejar, cómo usar y cómo darle mantenimiento periódico a las letrinas que recientemente han sido construidas a través de un proyecto en esta comunidad. Con este proyecto de letrinas jaboneras se ha logrado conseguir en un principio que la población no contamine, en un primer lugar, los mantos freáticos, haciendo letrinas de hoyo, y en segundo lugar que no estén tiradas por ahí, por algún lado, las heces fecales, en donde sean portadoras de enfermedades a través de los vectores que puedan llegar allí a las heces fecales dispuestas inadecuadamente por la comunidad. Entonces, en ese sentido, la comunidad va a contar ahora con una técnica de cómo manejar de forma higiénica y sanitaria las heces fecales que ellos generan a diario en cada familia. Un país como el nuestro, El Salvador, pequeño, con recursos naturales hasta cierto punto ya un poco restringidos y escasos, debe de cuidar lo poco que tiene, y el agua es uno de los recursos con los cuales la población salvadoreña cuenta hoy por hoy, y hay que cuidarlos, hay que darle la debida importancia, y el saneamiento ambiental básico es una de las herramientas que sirven para poder preservar y cuidar el recurso agua. De esa forma, las comunidades que no cuentan con el servicio de agua de red, o sea, agua potable, pueden hacer uso de la técnica de la letrina jabonera seca familiar, y así podemos contribuir para que los recursos hídricos en las comunidades sean manejados eficientemente y de una forma más sustentable. Es importante los talleres porque nos ayudan para nuestra familia poder compartir con los jóvenes, con los niños que no saben mucho de cómo usar la letrina, el por qué una letrina jabonera y los beneficios que nos dan a cada una de las familias. Aquí es una zona bastante vulnerable y es fácil la contaminación de las heces al agua. Entonces, por eso es bien importante una letrina jabonera, porque va protegida con cemento y bloques. Entonces eso permite a que no contaminar el agua en el medio. Consideramos que es importante estar reforzando siempre estos temas, o sea, estar conversando sobre la adecuada disposición de los desechos sólidos, la higiene en la manipulación de alimentos, la higiene personal, el uso adecuado del agua. Y esto también hay que reconocerlo, es gracias al apoyo del Grupo Santuario de la Bahía del Sur, que nos está financiando todo este tipo de actividades, siempre buscando el mismo propósito, ¿no? Que es contribuir a prevenir enfermedades comunes y a mejorar, por tanto, las condiciones de salud de la población.